Hola chicos, ¿cómo están? Espero que a ver mi video todos se encuentren bien, que se estén cuidando mucho. Bueno, este otro video es para seguir trabajando con el tema que veníamos trabajando la otra vez sobre géneros, que hablamos sobre qué eran los géneros discursivos y que les conté que íbamos a empezar a trabajar puntualmente con el género literario o narrativo. Yo les había contado que dentro de este género literario narrativo había géneros menores como ser el cuento, la novela, el mito, la leyenda, la fábula. Hay más dentro de lo que es el género literario narrativo. Muchos de esos géneros que no vamos a trabajar ya murieron. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se escriben en la actualidad porque o se fusionaron con otros géneros o dejaron de escribirse, ¿sí? Obviamente eso se va modificando con los años. Cuando, por ejemplo, las trilogías de libros que ahora nosotros leemos como El Señor de los Anillos, como Crepúsculo, por ejemplo, no existían en esa época y entran dentro de este género. Bien, hoy vamos a trabajar específicamente, vamos a ir trabajando cada uno, vamos a trabajar con lo que es el cuento, ¿bien? ¿Cuáles son las características particulares de un cuento? ¿Bien? ¿Cuáles son las características? Bien, dentro de lo que son las características, tenemos que decir que un cuento es breve. ¿Qué quiere decir que es breve? Que algo breve es algo corto. Podemos decir que un cuento tiene por decir un número, un máximo de 9 páginas. Cuando ya se excede de esas 9 páginas, pasa a ser una novela corta. ¿Bien? Después, otra característica es que se escribe en prosa. ¿Qué quiere decir que se escribe en prosa? La prosa tiene que ver con la formación de párrafos. ¿Sí? No está escrito en verso como un poema, como una poesía, ni está escrito todo mediante diálogos como un género dramático. El cuento está escrito en prosa, en forma de párrafos. Bien, así va avanzando la historia. Después, tiene pocos personajes. ¿Por qué tiene pocos personajes? Porque es breve. ¿Sí? Una novela, por ejemplo, tiene mucha cantidad de personajes. ¿Sí? En general. Otra característica es que puede usar cualquier tiempo verbal. Puede estar en cualquier tiempo verbal. ¿Qué quiere decir? Que puede estar en presente, en pasado o en futuro. ¿Bien? Presente, pasado o futuro. ¿Sí? En general, los cuentos, especialmente los cuentos populares, ¿sí? Que fueron los primeros que se crearon como con la transmisión oral, se escribían en pasado, ¿sí? Había una vez, hace mucho tiempo, ¿sí? Y eran atemporales, porque no se ponía un tiempo específico, como por ejemplo en el año 1800 tanto, no. O sea, si hace mucho tiempo, en un lejano tiempo atrás, o había una vez, eso es tiempo pasado, ¿bien? Otra característica que tienen los cuentos es que tienen pocos conflictos. ¿Qué quiere decir? Una novela entrelaza muchos conflictos. En cambio, en lo que es un cuento tenemos la introducción, un conflicto principal y la resolución en el final o desenlace. ¿Bien? Tiene pocos conflictos y además tiene obviamente, eso ya lo vimos en el video pasado, que el género, todo lo que corresponde a género narrativo o literario, corresponde a que tenga un narrador que es quien cuenta la historia. ¿Bien? Estas son las características propias del cuento. ¿Bien? Vamos a ver, porque el cuento, aparte de tener todas estas características, bueno, y entonces, ¿cuál es la estructura de este cuento? ¿Bien? La estructura específica de un cuento consta de 3 partes. Por un lado tenemos lo que es el inicio, el conflicto o lo que en primaria le habrán enseñado como nudo, y después tenemos el desenlace, ¿sí? Que
es el fin, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿pero qué corresponde? ¿Qué es lo que integra o qué es lo que tiene dentro de cada una de las partes? Bien. Dentro de lo que es el inicio, vamos a marcar algunos puntos importantes. Vamos a poner la ubicación temporal y espacial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que decir en qué lugar y en qué momento ocurre el cuento. Yo podría decir en el año 1515 en la ciudad de Francia, y ahí estoy haciendo la ubicación del tiempo por la fecha y espacial porque digo el lugar, Francia. Si yo digo había una vez en un lejano pueblito, también, porque había una vez es en el pasado y en un pequeño pueblito sería lo espacial. Después, dentro de eso tengo que poner, dentro del inicio tengo que poner los personajes, los principales, ¿sí? Los que son esenciales para la historia y por la cual la historia no podría avanzar si ellos no estuvieran. Y después tengo que describir a los principales. ¿Qué quiere decir? Yo podría decir, había una vez en un pequeño pueblo una joven de cabellos rubios y ojos muy claros. Ella tenía 16 años y vivía con su abuelito. Vamos a poner ahí, punto. Y ahí describo, ya describí a la chica, describiría al abuelito. Ahí estoy integrando todo el inicio del relato. Después, lo que sería el conflicto nudo, acá se coloca el problema de la historia, ¿no? El problema del relato. Yo podría decir ahí, no sé, que el abuelito estaba enfermo o que el abuelito era muy celoso, no la dejaba disfrutar de su vida, salir, no sé. Eso es el problema que surge en la historia. Y además en esta parte se relatan las causas y consecuencias de ese conflicto. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas que generaron el problema y qué consecuencias trajo? Bien, después dentro de lo que es el desenlace o el final, obviamente es la resolución, ¿verdad? La resolución de este problema. Fin del relato. Y obviamente ahora podemos optar en tipos de finales, ¿no? Dentro de los tipos de finales yo podría decir que puedo terminar mi relato o mi historia con un final de tipo abierto o un final de tipo cerrado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo decir vivieron felices por siempre, o puedo decir y ella viajó hasta su casa y golpeó la puerta. Pongo el punto final y la historia la dejo abierta al cuento, ¿verdad? Bueno, estas son las características, vimos las características, esta es la estructura y lo que ustedes van a tener que ir buscando en la actividad que les voy a mandar, ¿sí? Necesito que siempre que ustedes, yo les mando un video, ustedes vean el video y trabajen sí o sí con la información que yo les doy en el video. Traten de no buscar información extra, porque obviamente dentro de la internet hay muchísima información y pueden marearse o ver cosas que no son, digamos, reales, porque no todo lo que está en internet está verificado, ¿sí? Hay gente que sube información y no es real y eso puede llegar a confundirlos. Bueno, les voy a dejar una actividad para que hagan con esta información. Espero que estén bien, que se cuiden mucho. Cuiden a las familias, pórtense bien, hagan la tarea y están trabajando muy bien y saben que cuentan conmigo para cuando tengan dudas, ¿sí? Les mando un beso grande y los espero la semana que viene con otra actividad. Chau, chau.